Comenzamos una nueva temporada de nuestro programa Iglesia en Camino, programa del Arciprestazgo Mancha Norte de la Diócesis de Ciudad Real, programa que emitimos gracias a Mancha Centro de Televisión y que también podéis ver por el canal YouTube. Un programa que hacemos un equipo de colaboradores y que ya es el 10º aniversario de nuestro programa. Por eso en esta nueva temporada veremos algún programa especial sobre la andadura durante estos 10 años que hemos tenido. También en esta temporada seguiremos con las entrevistas, esperemos que sean de su interés, y con las dos secciones, la del Papa y la de los jóvenes, con un cierto cambio. Este año la sección del Papa será el vídeo, poner un vídeo que el Papa nos regala cada mes sobre temas de actualidad. Y en la sección de los jóvenes, los jóvenes de nuestro arciprestazgo, nos van a explicar y nos van a contar algo de la exhortación apostólica del Papa Cristo vive, que es una exhortación que digamos que es la conclusión del sínodo de los obispos sobre los jóvenes. Hoy, en este primer programa que hacemos en esta temporada, tenemos como invitado a don Damián Díaz, que es párroco de Pedro Muñoz y delegado diocesano de Misiones. El programa va a versar sobre la programación diocesana de pastoral y sobre el mes extraordinario misionero. Pues sin más palabras y esperando que les guste el programa, comenzamos. Como decía en la presentación, en este primer programa de esta nueva temporada en este programa de Iglesia en Camino, tenemos entre nosotros a alguien conocido, a Damián Díaz, que, como decía antes, que aparte de ser párroco de Pedro Muñoz, es el delegado diocesano de Misiones. Y viene a hablarnos de dos temas. En primer lugar, nos hablará de la programación diocesana de pastoral. Y en segundo lugar, nos va a hablar del llamado Octubre Misionero. Damián, bienvenido una vez más a nuestro programa de Iglesia en Camino. Un placer. Un placer, vale. Vamos a empezar con la programación diocesana de pastoral, que es este librito que nos han mandado desde la diócesis y bueno, y el título de la programación es Conversión misionera, seguir dando pasos. ¿Qué quiere decir esto? A ver, explícanos un poco antes de entrar en objetivos, etcétera. Tú que te las has estudiado bien y que eres delegado y que también con la aportación de tu delegación habéis colaborado todos en esta programación. ¿Qué quiere decir esto de conversión misionera y de seguir dando pasos? Bueno, el obispo don Gerardo, desde hace ya 3 años, cuando hizo la primera programación diocesana, se sintonizó, digamos, con el programa o el proyecto que tiene el Papa Francisco, que el Papa dijo que expresaba en aquel documento Evangelii Gaudium, que decía que era de alguna manera programático, y en el cual el Papa nos invitaba a toda la Iglesia a una conversión misionera, a convertirnos en discípulos misioneros, y daba una serie de pautas, una serie de ideas que nuestro obispo, pues recogió en aquella primera programación y que ha venido insistiendo en los últimos 2 años después. Desde el primer momento ya dijo que esa programación no podía ser cosa de 1 año, sino que tendría que continuar, y efectivamente estos años posteriores ha venido insistiendo en la presentación, en que tiene que ser una conversión personal. Cada uno tenemos que ir convirtiéndonos en mejores discípulos misioneros. Tiene que ser una conversión también pastoral y de nuestras estructuras. Y entonces, tanto personal como de estructuras, digamos, pues eso, pues lo que tenemos a nivel de comisiones, a nivel de consejos, a nivel de distintas actividades pastorales, pues tenemos que ir haciendo esa conversión progresiva. Hemos ido dando pasos, y cada
año se va avanzando en alguna cosa, se va haciendo algún paso más, pero por eso pues este año nos ha dicho, pues tenemos que seguir por ese mismo camino, seguir dando pasos por ese camino de conversión. Pero si unimos las dos palabras, conversión misionera, ¿qué quiere decir? Que lo que hemos hecho hasta ahora a nivel pastoral, en las parroquias, en los arciprestazgos, no vale, hay que renovarlo. Bueno, unimos conversión personal y pastoral y unimos con misionera. ¿Cómo unimos eso? ¿Qué quiere decir exactamente? Sí, evidentemente se supone que lo que hemos estado haciendo es válido, pero que tenemos que seguir dando pasos, sobre todo hacia afuera. El Papa Francisco nos ha insistido mucho en que la Iglesia tiene que ser una Iglesia en salida. Y que entonces tenemos que ir, pues eso, convirtiéndonos, él pone unas imágenes como por ejemplo por lo de hospital de campaña, ¿no? En la acogida, que no podemos ser aduana, una iglesia que sea aduana, que simplemente sirva para dejar entrar o salir a las personas, y eso supone un cambio, sí, un cambio de mentalidad, de planteamientos, y por eso es por lo que dice, tenemos que convertirnos personalmente, tenemos que ir dando ese paso de salir de nosotros mismos, en pensar también un poco en los demás, no ser pues muy conservadores, decir pues lo que estábamos haciendo eso nos vale, es suficiente, en pensar en que la Iglesia, pues el que quiera que venga, pero aquí estamos nosotros y nosotros pues no tenemos que hacer un esfuerzo de salir a los otros, y entonces es ir dando esos pasos. Continuar lo que estamos haciendo, evidentemente, porque está bien y nos está valiendo, pero dar nuevos pasos, ¿no? Pues yo qué sé, pues los pasos que se han estado dando estos años y por donde hay que continuar. Por lo tanto, un poco el objetivo general de la programación sería ese que estás diciendo, ¿no? El seguir una iglesia en salida, seguir una iglesia como hospital de campaña, es decir, ir sobre todo a los que no vienen, un poquito eso sería el objetivo general de la programación. ¿Y eso en qué campos vamos a trabajar? ¿En qué campos se está trabajando y el obispo insiste en seguir trabajando en qué campo? Eso es, el obispo insiste sobre todo en 3 o 4 campos fundamentales, ¿no? Insiste sobre todo en la familia, también habla de los sacerdotes. Los sacerdotes también tenemos que convertirnos y confesarnos y esas cosas de vez en cuando, y habla también, ya desde el año pasado empezó a hablar de lo que llamamos la religiosidad popular, de las hermandades y cofradías, ¿no? Y dentro de lo que es la familia, pues también una atención especial a los jóvenes, porque ya el año pasado pues hubo un sínodo de obispos dedicado a los jóvenes, y eso hay que ponerlo en práctica, eso tenemos que ir concretándolo, ¿no? Y entonces esos son los campos fundamentales. O sea, familia, jóvenes, sacerdotes y religiosidad popular. Eso es. Bueno, pues algo que comentar más de la programación, alguna invitación a la gente para que también desde este programa la gente que nos está viendo entiendan esa conversión, por si hay algún cambio en la iglesia, en nuestro arciprestazgo, en la iglesia en general diocesana, que no se asusten un poco, alguna invitación o algo. La verdad es que en nuestro arciprestazgo estamos en sintonía con esto, y ya de estos años pasados lo estamos implementando todo esto, ¿no? Pues las visitas a las familias que han pedido el bautismo para sus hijos, los cursillos para matrimonios, el trabajo con los padres que están preparando los sacramentos de sus hijos, escuelas de padres, todo eso lo estamos implementando. Los grupos de jóvenes que se están intentando de realizar, el ICTIN en algunos sitios, la acción católica en otras parroquias, pues ya cada uno viendo desde su propia peculiaridad pues las distintas opciones que nos abre la pastoral de la Iglesia. El año pasado pues se hicieron bueno, llevamos ya 2 años, estos encuentros que los hace incluso el mismo obispo con cofradías, hermandades y cofradías. Bueno, pues se le está poniendo atención a eso, y bueno, pues eso lo estamos haciendo y queremos continuar por eso ese camino, porque a ver, estamos haciendo, pero por ejemplo, hermandades y cofradías, luego ¿a quién va? Pues van unos cuantos, es decir, la respuesta es de la formación que se está dando. Por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Que tenemos más adolescentes que jóvenes. Eso es, pues tenemos que seguir caminando por ahí para que todo eso se vaya consolidando.
se vaya consolidando y vaya siendo cada vez más personas las que van participando en estas actividades. Y por ejemplo, aquellos campos que no aparecen en la programación, como puede ser todo el campo de acción sociocaritativa, Cáritas, Manos Unidas, Misiones, o por ejemplo, como puede ser los grupos de adultos, pastoral de adultos, quitando lo que no sea pastoral familiar, ¿eso dónde queda? Bueno, eso tenemos que continuar con lo mismo. Yo no sé si a lo mejor el obispo no insiste mucho en eso porque ya está realmente haciendo una pastoral misionera, porque ya están saliendo. Cáritas, por ejemplo, acaba de mencionar. A ver, pues Cáritas, ¿con quién estamos trabajando? Estamos trabajando no con los que vienen a pedir a la puerta de la iglesia, estamos trabajando con un montón de gente, inmigrantes, estamos trabajando con familias empobrecidas, estamos trabajando con una serie de personas que no son clientes, podríamos decir, de los sacramentos o de la pastoral ordinaria de la parroquia, pero que sí que estamos dirigiéndonos a ellos, ofreciéndoles no solamente una atención, digamos, humanitaria, sino también pues una atención pues en todo lo que podamos ofrecerles de evangelización y entonces en eso. Que hará falta también en otro momento insistir, a lo mejor, pues, has dicho misiones o has dicho adultos, pues que sí, que en otro momento sabrá a lo mejor que poner, pero ahora parece como que toca esto, y de hecho la verdad es que es lo que desde la Iglesia Universal, empezando por Roma y los sínodos de los obispos, los últimos que ha habido, ¿cuáles han sido? Sínodo de familia y sínodo de jóvenes. Pues hablando de Roma y hablando del Papa Francisco, ha dicho antes Damián que toda la conversión misionera nace sobre todo, bueno, de hace ya mucho tiempo, pero sobre todo a partir de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco, y el Papa Francisco también se le ha ocurrido la idea de que este mes, el mes de octubre, bueno, si ustedes lo ven después, el mes de octubre se puede alargar evidentemente, sea un mes que llama Octubre Misionero. Para hablar de esto, Damián, porque también lo hemos traído, porque es el delegado de misiones, vamos a empezar viendo un vídeo, escuchando una canción, que es un himno que ha compuesto un cantautor cristiano, Nico Montero, que bueno, pues que esperemos que les guste la letra. No voy a adelantar nada de la letra, porque ahora cuando Damián nos explique cuál es el lema de este Octubre Misionero, pues ahí van a descubrir que es lo mismo el estribillo que el lema. Pues vemos este vídeo de este cantautor Nico Montero, que es el himno que ha compuesto para este Octubre Misionero. Y enviados, somos la Iglesia de Cristo en misión en el mundo. Nuestros brazos son el abrazo que viene del Señor. Bautizados y enviados, somos la Iglesia de Cristo en misión en el mundo. Nuestros brazos el abrazo que viene del Señor. Que donde haya odio ponga amor, donde haya guerra lleve paz, que donde haya hambre sea el pan de la prosperidad, que donde haya muros seamos puentes de fraternidad, donde habite el miedo seamos fe, fuerza en la adversidad. Bautizados y enviados, la Iglesia de Cristo en misión en el mundo. Nuestros brazos son el abrazo que viene del Señor. Que mi corazón no sea de piedra ante el mundo y su dolor, que mi voz se eleve fuerte ante cualquier opresión,
que busquemos siempre la justicia y el reino de Dios, que el amor y el evangelio muevan nuestro corazón. Bautizados y enviados, somos la iglesia de Cristo en misión, en el mundo nuestros brazos son el abrazo que viene del Señor. Bautizados y enviados, somos la iglesia de Cristo en el mundo nuestros brazos son el abrazo que viene del Señor, son el abrazo que viene del Señor. Bueno, pues Damián, después de ver este vídeo sobre este himno que ha compuesto Nico Montero, ¿por qué un mes extraordinario misionero? ¿Cuál es la razón? Bueno, pues yo diría que el Papa ha aprovechado un aniversario para insistir en esto, o digamos transversalmente de otro lado, pues insistir en esta pastoral misionera y en esta llamada a la iglesia que sea una iglesia en salida, pues insistir en eso. ¿Cuál es el aniversario? El aniversario es el centenario de un documento de Benedicto XV, 100 años. 1919, Benedicto XV, en el mes de noviembre, saca un documento que, como suelen ser los documentos pontificios, siempre se conocen por las primeras palabras del documento, es su traducción en latín, ¿no? Maximum illud. Y entonces, ahora hace 100 años de aquello. ¿Qué significa? Pues sería lo máximo, o aquello máximo, literalmente sería aquello máximo. Digamos, para entenderlo mejor, era lo más importante. Lo más importante que el Señor nos ha dejado, el encargo más importante que nos ha dejado es evangelizar. Y el Papa Benedicto XV, decimos Benedicto XV, no Benedicto XVI, que sigue vivo, ¿por qué escribe este documento? Bueno, pues las circunstancias que provocan ese documento es justamente el final de la Primera Guerra Mundial. En estos años, porque bueno, pues hace 100 años, ¿no? Y en estos años pasados hemos estado recordando o conociendo, yo personalmente, la verdad es que no tenía mucha idea de lo que había supuesto, lo que había provocado y lo que después había las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, pero en estos años, como se nos han insistido, el 2014, el centenario del inicio de la Primera Guerra Mundial, el 2017, el centenario de la conclusión. ¿Y qué es lo que eso produjo? ¿Y qué es lo que supuso? Pues la verdad es que fue un desastre. Parece ser que fue un verdadero desastre. Millones de muertos, un montón de gente joven padeciendo durante unos años, sufriendo en las trincheras, luego pues la invención de máquinas de destrucción grandes, masivas y tal. Todo eso supuso una desmoralización para el mundo occidental. Nosotros que éramos los guapos, que éramos los civilizados, que éramos los que, el mundo occidental, los que sabíamos las cosas y tal, resulta que nos mostramos como los más salvajes, nos mostramos realmente salvajes. No voy a insistir sobre eso, pero sí que eso tuvo unas consecuencias también misioneras, para el mundo misionero. Por una parte, pues los misioneros se habían visto, sobre todo en la evangelización que se había desarrollado en África y en Asia, muy apoyados por sus países de origen. Y cuando los países de origen se ven implicados en este conflicto, pues ellos también de alguna manera se ven afectados. Por poner unos ejemplos, África va a cambiar también sus fronteras y va a cambiar la colonización, ¿no? Porque países que habían estado colonizados o habían sido colonizados en el reparto aquel que se hizo de los países que hicieron en la conferencia de Berlín, pues habían estado colonizados por Alemania. Como Alemania pierde la guerra, pues entonces a partir de ese momento cambia de protectorado o cambia de colonizador
Camerún, Tanzania, Namibia, Ruanda, Burundi, una serie de países que habían estado colonizados por Alemania, cambian de dueño, por así decir. Y los misioneros que habían estado siendo apoyados desde ahí, entonces ahora se quedan. Luego también, pues, digamos, el sentimiento, ¿no? El sentimiento de que nosotros llevábamos el Evangelio, y el Evangelio, pues, resulta que lo llevábamos como una cosa, pues bueno, como lo que es, ¿no? Una buena noticia, la buena noticia del amor, de Dios y tal, y pues todo eso se había visto afectado por la guerra. 100 años después. Y entonces, espera, terminamos. Y entonces, Benedicto XV dice, esto hay que darle un impulso nuevo, hay que darle otro. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer Benedicto XV con esta carta Massimo Illud? Va a darle un giro al trabajo misionero. Y entonces, en lugar de ser los países occidentales los que vamos a predicar el Evangelio y los que vamos a dar y a llevar, ahora le va a dar entidad a cada una de esos lugares, de misión, y va a convertir los territorios de misión en diócesis, con su propia autonomía, con su propia organización. Y entonces, por eso es importante y es un giro a la tarea evangelizadora. 100 años después, me preguntas, pues 100 años después, yo creo, de hecho, bueno, lo ha manifestado el Papa Francisco, dice, no hemos tenido ninguna guerra en estos últimos años, mundial, pero sí que estamos perdiendo valores, estamos desmoralizando, teniendo una sociedad desmoralizada. Nos hace falta también un impulso donde volvamos a recordar que el Evangelio es lo más importante y que la misión puede rejuvenecer a la Iglesia. Y para eso, imagino, como en todos los aniversarios y todos los que se organizan en la Iglesia, han cogido un lema, me imagino. Exactamente. Pues dínoslo, la gente ya a lo mejor lo sabe, dinos qué significa. Bueno, el lema es bautizados y enviados. Está muy claro. Y yo, desde luego, suelo decirlo en mi parroquia cuando bautizo a niños, lo digo a los padres, que los niños no me escuchan, no me entienden, pero se lo digo a los padres. Cuando nos bautizan, el gesto principal es el agua, ¿no? Por el agua y el Espíritu nos convertimos en hijos de Dios. Pero a continuación, después de bautizarnos con el agua, de echarnos el agua, después nos ungen o ungimos, ahora tú y yo lo hacemos a menudo, ¿no? Ungimos con el santo crisma con el cual consagramos a esos que acaban de ser bautizados, convertidos en hijos de Dios, los ungimos como miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Es decir, a esos bautizados les encargamos, les encomendamos la misión de la Iglesia. Los convertimos en miembros de Cristo, que somos la Iglesia. La Iglesia somos miembros de Cristo, aquellos a los que el Señor nos ha encomendado el continuar su misión, la misión que el Padre le ha dado. Como el Padre me envió, así os envío yo. Y ahí, bautizados, somos enviados. Por eso el lema de este mes extraordinario misionero. Bien, y para ir avanzando un poquito, ¿cómo podemos, aparte de los actos concretos, que luego ya hablaremos después, cómo podemos vivir, todos los que nos están viendo y toda la gente, cómo podemos vivir este mes extraordinario misionero? Bueno, a ver, lo primero es tomar conciencia de eso, tomar conciencia de que todos los cristianos, que no es cosa de aquellos que reciben una vocación específica, que sí, que son ellos los que van a dejar su tierra, su casa, su cultura y van a salir fuera. Pero todos los cristianos, simplemente por el hecho de ser bautizados, por el hecho de ser cristianos, por el hecho de ser discípulos de Jesucristo, somos misioneros. Discípulos misioneros. Es el lema que el Papa Francisco insiste muchas veces. Y entonces utiliza el Papa o aprovecha esta ocasión para recordarnos. Todos somos corresponsables de la tarea evangelizadora de la Iglesia. Y entonces, todos, ¿la Iglesia quién es? ¿La Iglesia son los obispos, los papas, los curas, las monjas? No, todos los cristianos. Entonces, toda la Iglesia tiene que estar continuamente en estado de misión.
Es decir, tiene que participar en esa tarea de compartir la alegría del Evangelio con los demás. Eso es lo primero y fundamental. Y eso es lo que queremos, o el Papa quiere, que este aniversario de la encíclica Maximus Illus nos sirva para recordarlo. Entonces, un poco la forma de vivir este mes es así, ¿no? Un poco como tú has dicho y tal. A ver, cuando hablamos de misioneros, bueno, pues hombres y mujeres, hablamos de misioneros que se van a otros países, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, laicas. ¿Cuál es el papel de la mujer en la misión? ¿El papel de la mujer? El papel de la mujer en la misión. Pues mira, el papel de la mujer, primero, yo creo que tampoco hay que hacer tanta diferencia, de decir, bueno, pues todos somos cristianos y me da lo mismo decir cristiano que cristiana. En definitiva, todos hemos recibido la misma fe. Y decía San Pablo, ya no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, todos somos iguales en Cristo. Entonces, como cristiano tenemos esa misma responsabilidad común por parte de todos. Pero efectivamente, luego cada uno tiene su papel específico. Y el papel de la mujer, pues como muchas veces en nuestras iglesias, quién está presente, quién saca adelante las catequesis, quién son los mejores colaboradores, pues muchas veces las mujeres. Hay más misioneras que misioneros y su papel, pues el papel que puedan realizar sean dependiendo del Estado. Religiosas pues se dedican a la enseñanza, a la sanidad, a la evangelización y también últimamente pues tenemos bastantes laicos que están saliendo o bien por un periodo prolongado, o bien puntualmente en el verano, en ese verano misión, que hacen simplemente un voluntariado. Hay una mujer, por eso le he preguntado a Damián esto, que cambió la vida misionera de la Iglesia, una mujer francesa, creo que del siglo pasado, que es Pauline Jericot, una mujer que dedica su vida a los pobres y a las misiones y que inicia, si no estoy equivocado, la propagación de la fe. Exactamente. Bueno, pues vamos a ver, antes de pasar para finalizar ya la entrevista, antes de finalizarla, vamos a ver un vídeo sobre esta mujer. Sobre todo para que veamos que desde aquí también, desde nuestro mundo occidental, desde nuestros pueblos, de nuestros arciprestazgos, también podemos ser misioneros como lo fue esta mujer. Vemos el vídeo.
Bueno, Damián, después de ver este vídeo de esta mujer, de Pauline Jericot, ¿qué vamos a hacer en la diócesis? Informarnos un poquito, este mes extraordinario misionero, el Papa, todo lo que significa. Bueno, ¿y aquí qué vamos a hacer? Bueno, a ver, el Papa mismo, cuando ha convocado este mes misionero extraordinario, ha querido que no se hagan grandes cosas a nivel nacional o multinacional, ¿no? Se ha hecho un congreso de misiones la semana pasada, o hace 2 semanas, pero las cosas él ha querido que se hagan a nivel diocesano y parroquial. Y entonces, pues se han dado unas sugerencias, el mismo prefecto de la Congregación de la Fe, de Propagación de la Fe, dio unas ideas y tal, pero luego en cada sitio lo hemos concretado. Y de hecho, ahora mismo pues son distintas las actividades que están haciendo, por ejemplo, en Cataluña o en Albacete, de las que vamos a hacer nosotros. Nosotros hemos hecho el martes pasado la inauguración oficial el día 1 en un convento de carmelitas, porque esa era la fiesta litúrgica de Santa Teresa del Niño Jesús, que es la patrona de las misiones, y hemos hecho la inauguración con una misa presidida por el obispo con unos gestos significativos, etcétera. Luego, como actos así, digamos, a nivel diocesano, pues tendremos el día 12 próximo, vamos a tener una marcha misionera de jóvenes. Esto lo hemos organizado juntamente la Delegación de Jóvenes y la Delegación de Misiones. La Delegación de Jóvenes, la verdad es que está colaborando enormemente en este hecho, y de hecho pues son ellos los que van a preparar la inmensa mayoría de las cosas. La marcha va a ser entre Manzanares y Membrilla el día 12 por la tarde, y quiere ser también un homenaje a Vicente Ondarza, que es aquel sacerdote diocesano de Ciudad Real, misionero, que marchó a Perú y ahí pues sufrió el martirio, lo asesinaron por su compromiso con el Evangelio, su compromiso con los pobres, pues a lo que le empujó. El año 82 o por ahí, 83. Sí, por ahí, exactamente. Esos son actos diocesanos. Y luego el otro acto diocesano que vamos a hacer conjuntamente va a ser el día 19, sábado también, que va a ser, juntamente con otras delegaciones, va a ser un envío general que el obispo lo va a realizar en la catedral de todos los agentes de pastoral. Todos los agentes de pastoral de las distintas parroquias y de distintas acciones pastorales que lo deseen ese día, pues van a ser enviados por el señor obispo en esa misa que se va a tener el día 19, como digo, en la catedral de Ciudad Real. Luego va a haber una serie de cosas también que se han propuesto para que se hagan parroquialmente, ¿no? Por ejemplo, pues hemos enviado unas intenciones o peticiones misioneras para que se añada una cada día en la misa. Hemos propuesto también una serie de temas de formación para que quienes quieran pues sigan esos temas en las parroquias y pues les sirvan para formarse dentro de este espíritu de la teología de la misión. Y pues otra serie de testimonios. Hay una exposición que aquí en Alcázar ya ha pasado, luego también ha pasado posteriormente por Campo de Cristana, y luego también lo llevaremos a Pedro Muñoz, ¿no? Pero está pasando por varias parroquias, una exposición donde explica la historia de la evangelización, digamos, de los distintos continentes, ¿no? Y bueno, y luego otra serie de acciones, pues a lo mejor ya un poquito más localizadas, o pues estamos utilizando las redes sociales para subir testimonios de nuestros misioneros, para poner también testimonio de santos misioneros. Bueno, pues a través de las redes sociales también estamos llevando esto para que se haga presente y la gente pues lo pueda vivir, lo pueda rezar. También hemos enviado la hoja del octubre misionero para que cada domingo se pueda repartir en las misas o en las parroquias, se pueda repartir una hoja con algo, el mensaje del Papa para el Domum, y bueno, pues una serie de acciones así. Pues muy bien, vemos que empezamos el curso con fuerza, empezamos el curso con la conversión misionera que nos invita, en este caso, nuestro obispo, en esta programación diocesana de pastoral. Comenzamos el curso con este mes extraordinario misionero, a propuesta del Papa Francisco, y bueno, no nos vamos a aburrir en este inicio de curso. Pues Damián, gracias por venir, que este es tu programa, pues es el programa del arciprestazgo, y hasta la próxima, ¿eh? Bueno, vamos a acabar el programa hoy, primero con la sección del Papa.
Y después de este vídeo, no se vayan todavía, porque vamos a acabar hoy de una forma distinta. Octubre, misionero, mes misionero extraordinario, conversión misionera. Vamos a acabar el programa a ritmo de rap. Bueno, a lo mejor muchos de los que no ven, pues no saben lo que es el rap. Bueno, cuando lo escuchen lo verán. Es un rap que lo canta el rapero Grillez y el grupo NFTW. Es un rap que pone letra a esta campaña del mes misionero extraordinario y que se llama Cadena de Bondades. Escúchenlo y practiquemos también la cadena de bondades. Pues vemos estas dos secciones, la sección del Papa, y acabamos el programa con ritmo de rap, y hasta el próximo programa. Hoy es necesario un nuevo impulso en la actividad misionera de la Iglesia para afrontar el desafío de anunciar a Jesús muerto y resucitado. Llegar a las periferias, a los ambientes humanos, a los ambientes culturales y religiosos todavía ajenos al Evangelio. Y en esto consiste lo que llamamos missio ad gentes. Y recordar que el corazón de la misión de la Iglesia es la oración. Este mes misionero extraordinario, recemos para que el Espíritu Santo suscite una nueva primavera misionera para todos los bautizados y enviados por la Iglesia de Cristo. Sin miedo ni arrepentimiento esto vale la pena, transformando nuestras vidas como gusanos de seda, llamados a ser luz en mitad de las tinieblas, la sal que da sabor, dando amor siento alegría plena. Esta felicidad es de todos, para todos los días, un mismo amor, un mismo Dios en mi melodía. Él nos une y ya el dolor no queda impune, cuando das tienes más, al odio eres inmune. Entra en acción, empieza, no pares, tienes un don, demuestra lo que vales. Ve por el mundo, sabes el rumbo, únete a la cadena de bondades. Entra en acción, empieza, no pares, tienes un don, demuestra lo que vales. Ve por el mundo, sabes el rumbo, únete a la cadena de bondades. Vivo para dar, no para quedarme conmigo y aportar a las personas que no encuentran ya su sitio, aportando luz dentro del mundo en este movimiento donde muchos se preguntan cuándo tú estarás con ellos. El amor es lo importante, lo demás es pasajero. El amor es lo primero, lo demás que espere luego. Ama y no dejes de darte, que muchos te esperan, que la vida es una y todo es mucho mejor si cooperas. Entra en acción, empieza, no pares, tienes un don, demuestra lo que vales. Ve por el mundo, sabes el rumbo, únete a la cadena de bondades. Entra en acción, empieza, no pares, tienes un don, demuestra lo que vales. Ve por el mundo, sabes el rumbo, únete a la cadena de bondades. Hermano, ponte en pie y sal ahí fuera. Sé el eslabón que le falta a esta cadena. No más indiferencia, creo la entrega de hombres y mujeres con fe plena. Estrena tu mejor sonrisa y busca la verdad. No esperes que algo pase, da tú el paso y pasará. Hace falta luz, mirando la cruz, da la vida ese candil entre la multitud. Entra en acción, empieza, no pares, tienes un don, demuestra lo que vales. Ve por el mundo, sabes el rumbo, únete a la cadena de bondades. Entra en acción, empieza, no pares, tienes un don, demuestra lo que vales. Ve por el mundo, sabes el rumbo, únete a la cadena de bondades. Entra en acción. Obras misionales pontificias. Si es como va, cadena de bondades. Entra en acción, empieza, no pares, tienes un don, demuestra lo que vales. Ve por el mundo, sabes el rumbo, únete a la cadena de bondades. Entra en acción, empieza, no pares, tienes un don, demuestra
demuestra lo que vales. Ve por el mundo, sabes el rumbo, únete a la cadena de bondades.